Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Tenemos una función muy práctica en el SM del Chevrolet Steam. Es una función que nos permite determinar cuál de los sensores está fallando y nos está alumbrando la luz del check engine, nos está prendiendo la luz del check engine. Este módulo es muy práctico porque nos permite conocer sin necesidad de llevar el carro a un taller a que lo escaneen qué sensor es el que está molestando. Vamos a verlo. El Chevrolet Steam es un carro que cuando salió al mercado aquí en Colombia salió con unas características que a hoy 20 años después lo hacen ser uno de los mejores carros de la línea sedán. Él salió con inyección multipunto, dirección hidráulica, aire acondicionado, vidrios eléctricos, tacómetro de revoluciones, bobinas de encendido, rines de aluminio, culatas en aluminio de 16 válvulas, amplio espacio interior, un enorme baúl. Los repuestos son de fácil consecución y económicos, etc. Es un carro muy cómodo y práctico para la familia. Y también algo muy interesante que tiene es ese sistema de diagnóstico integrado, el cual nos permite verificar qué sensor está presentando una falla. Estos son los sensores que tiene el motor del Chevrolet Steam. Pueden ser más dependiendo del modelo. Sensor de oxígeno, el sensor de temperatura refrigerante motor, sensor de posición del acelerador, sensor de la temperatura del aire de admisión, el sensor de presión o sensor MAP, el sensor de posición del árbol de levas, el sensor de velocidad. Cuando nosotros abrimos el switch del carro, se nos deben de encender estos bombillos de forma normal. El que nos indica que no hay presión de aceite, pues no hay porque el motor no está prendido. El de la batería también nos está indicando que no hay carga. La del freno de parqueo y la luz de check engine. Todos estos normalmente deben de estar encendidos. Ya cuando le damos starter al carro y él prende, todas estas luces se deben de apagar. Solamente nos debe quedar prendida las del freno de mano, freno de parqueo. Bueno, ahora vamos entonces a utilizar ese sistema de autodiagnóstico. Y para eso en el interruptor de prueba vamos a hacer un puente. En la parte superior, en el del medio y en la parte inferior izquierda. Hacemos un puente con cualquier clip, ganchito o cable. Hacemos un puente. Lo insertamos aquí en esta posición. Exactamente. Ahora nos vamos para el tablero. Muy bien, ahora abrimos el switch y verificamos allí en la luz de check engine que ella comienza a alumbrar y a apagar. Entonces ahí nos está marcando el número, el 1 y el 2. Espera un momento, otra vez el 1 y el 2. El 1 y el 2, o sea que nos está marcando el código 12. El código 12 significa que todos los sensores están en buenas condiciones, que esto está funcionando bien, que el carro está normal. En una tablita que le dejo al final del video se va a poder mirar cuáles son los códigos correspondientes a la falla que tenga el respectivo sensor. Que amigos, así de fácil es poder determinar qué sensor nos está molestando, nos está fallando, sin necesidad de llevar el carro a un escáner o a un taller donde nos van a cobrar pues una plata bastante grande por hacer esto. Podemos utilizar esta función de autodiagnóstico y con ello podemos determinar exactamente qué sensor es el que nos está fallando. No olviden darle like y suscribirse para nuevos videos. Gracias.